quiero que vayan al libro de Romanos. Romanos capítulo 13. Y que es tu presencia quien manifestarse, tengo que llorar. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Sí. Me siento que voy a desmayar. Romanos 13, vamos a leerlo desde el versículo 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Diga conmigo, debo cuidarme del adormecimiento espiritual. ¿Amén? ¿Todos lo tienen allí? Romanos 13, verso 11. La palabra de Dios dice así. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, dice Pablo, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Amén. Volvamos y leemos. Ya con esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca ¿de quién? De nosotros que cuando creímos. ¿Hace cuánto creyó usted? Hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto creyó? Hace mucho tiempo. Está más cerca. Ya vamos a hablar de esto. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos, esto es una exhortación de Pablo, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. En la versión Reina Valera, versión actual, dice, actuemos con decencia, dice esta versión. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidad y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. En el 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos, dice, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, esta palabra me atajó anoche, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis, dice la Reina Valera, aquí dice, no satisfagáis los deseos de tu naturaleza humana. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Nosotros tenemos un espíritu, ¿cierto? Un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Lo hemos hablado, lo he explicado. El espíritu tiende ¿a qué? Cuando el espíritu está desconectado de Dios, ¿qué le pasa al espíritu? Que es tu conexión con Él, que es el lugar donde radica la conexión, es el lugar del wifi, más claro, es el lugar del wifi, donde tú recibes el deseo, el placer, la comunión, la intuición, recibes la rema de Dios, recibes las ganas, el orar, el querer, el hacer para Dios. Está en el espíritu, radica en el espíritu. Pero cuando el espíritu tiende a dormirse, ¿qué sucede? El alma comienza a obrar. ¿Y cuáles son las obras del alma? Que es
lo que conocemos también como la inclinación a la naturaleza del pecado. Porque el alma, donde está la voluntad, donde están las emociones, ella le encanta satisfacer sus deseos y no los deseos de Dios. Porque el alma cayó y el espíritu cayó y el hombre se pervirtió. Ahora, en Cristo Jesús, Pablo le dice a la iglesia, conociendo el tiempo, dice Pablo, y me llama la atención, se lo dije a Lucas, mira cómo Pablo hablaba, y hacía unos añitos que Jesús se había ido, o sea, se había ascendido al cielo, y tenían al Espíritu, hacía unos añitos, habían pasado, y Pablo dice, porque ya se acerca, y mira el tiempo que estamos, desde que Pablo escribió esto, pero Pablo vivía despierto, conociendo el tiempo, porque Jesús dijo, velad y orad, porque el día y la hora en que yo vengo no lo sabes. Pero ¿qué pasa? Que como no conocemos el tiempo, dice Pablo, es hora de levantaros del sueño. Es hora de que te levantes del sueño. ¿Pero qué sueño? ¿Será que dormir? No. Pablo está hablando del dormir espiritualmente. Está hablando del espíritu del hombre que se duerme y que se está durmiendo. Ahora, pero es que si yo me congrego, pero es que si yo voy a la iglesia, pero es que si yo oro, pero es que si yo creo en Dios, ¿qué es realmente servirle a Dios y qué es estar dormido o tener principios de adormecimiento espiritual? Amén. Dice, cuando el ser espiritual se duerme, comienzan a suceder cosas, como yo las llamo, bajas espirituales. Estas bajas espirituales son descuidos, desinterés, afanes, y comienzas a gustar de cosas que antes no gustabas del mundo. ¿Estamos aquí en la iglesia? Cuando hay principios de adormecimiento espiritual, ya tu interés ya no es el mismo, tu afán es otro, y hay cosas del mundo o de la naturaleza humana que comienza a atraerte, que comienza a seducirte. Estos principios denotan a Pablo de que hay que levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación. ¿Y qué tal si en un adormecimiento espiritual llega Cristo? ¿Y qué tal si en un descuido espiritual llega Jesús? Por eso Pablo le dice, es ahora el tiempo, y le está hablando a la iglesia, de levantaros del sueño, porque está más cerca la salvación, dice el apóstol Pablo. Oye, pero es que Pablo escribió esto hace unos 1500 años atrás, hace unos 1000 años Pablo escribió esto, pero ahí donde tú te das cuenta que los apóstoles o los que verdaderamente entienden el caminar con Cristo viven como hijos de la luz. ¿Por qué hijos de la luz? Porque si todos viviéramos de día, nadie durmiera. ¿Qué hacen en esos países que no anochece? Tiene que ponerse alarma para dormir, porque si no, no duermen. Porque como está el día, nuestra mente está consciente de que la hora de dormir es de noche. Hay una programación espiritual en mi vida. Ahora, si yo estoy acostumbrado a vivir en noche, usted sabe qué representa vivir en la noche, vivir en las tinieblas, vivir en lo que no tiene nada que ver con la luz, entonces usted va a dormirse. Pero Pablo dice, vistámonos las armas de luz. O sea, somos del día y no de la noche. Espiritualmente Pablo quiso decir, somos del cielo, no somos del infierno. Somos de lo de Dios, no somos de lo del mundo. No somos del pecado, somos de la vida en Jesús. Entonces, si somos de la vida en Jesús, pero estamos durmiendo de noche, entonces quiere decir de que no somos hacedores de la luz. O no vivimos en la luz, porque estamos dormidos. ¿Por qué muchas veces no escuchamos la palabra de Dios? No escuchamos la dirección de Dios. No sentimos sentido a nuestra vida. No sentimos dirección. Es porque si estuvieras despierto, si estuvieras de día, sintieras descanso, paz, dirección y llenura de Dios. ¿Estamos aquí en la iglesia? Ahora, cuando la persona tiene bajas espirituales, ahí hay un desinterés por lo que antes tenía interés. Y hay gustos donde antes no habían gustos. Amén. Aquí dice, por eso el estar despierto
manifiesta lo que Jesús nos dijo en su palabra. ¿Qué dijo Jesús? Velar y orar. Y la palabra velar, ¿qué es? Vigilar en la noche. Estar despierto en la noche. Y estamos en días de noche espiritual. Estamos en días de oscuridad. Estamos en días donde dice Isaías, y tinieblas cubrirán la tierra. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Que nos acoplamos a la noche cuando fuimos llamados a ser luz en medio de la noche. Por eso dije, dura es esta palabra, porque anoche yo me quedé, what the fuck? Yo dije, wow, poderoso. Y la estoy aquí lo estoy aquí desde el teléfono, porque casualmente esta palabra la prediqué yo en los cultos que hacíamos donde la mamá, donde mi suegra. Y complementé esta revelación con lo nuevo de ayer. Dije, wow, se me vino a la mente. Pero entonces Dios me llevó de una cosa a la otra. Miren lo que dice Mateo 26, verso 40. Miren lo que dice. Voy aquí. Satanás, antes de entrar dice, Satanás ataca en el cansancio. Por eso que nosotros que trabajamos, tenemos que ahí donde sacar fuerzas donde no había, donde no hay. Josué, cuando Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, no se lo dijo Josué en un momento, no. Josué, esa palabra de Jehová vino cuando Josué no tenía fuerzas. Y es que las mejores palabras vienen en los momentos difíciles. Porque fíjate, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo escribe esa carta desde una cárcel. Y Pablo escribe esta cárcel desde una hambruna física. Entonces las mejores palabras salen de cuando tú das la milla extra a Dios. Ahora, pero si tú negocias tu tiempo con Dios en el cansancio, Satanás viene y te ataca. ¿Y cómo saber si Satanás me atacó o no? Si nunca lo supe. Ahora, esto lo aprendí yo por el Señor hace tiempo. Satanás ataca en el cansancio y envía demonios de estupor para que no seas dado a la oración, ya que es lo único que nos mantiene despiertos, la oración del Espíritu. ¿Qué te mantiene despierto? Pero si no estoy en el Espíritu, no voy a poder orar como Él quiere que yo ore, o le busque como Él quiere que yo le busque. Amén. Mateo 26, verso 40 dice, Pedro y Juan durmieron mientras Jesús oraba, ¿ok? Su descuido hizo que no se dieran cuenta del arresto del Señor. Su cansancio y su debilidad espiritual no les permitía estar avivados. Mateo 26 dice, les dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Entonces la tentación es parte de las tinieblas. La tentación es parte de la noche. Pero la tentación entra cuando hay principios de adormecimiento. Porque cuando el hombre de Dios está despierto, por más que la tentación se asome, el hombre de Dios discierne y se aparta. Pero cuando la tentación no solamente hablo de perversión sexual, hablo de tentación en muchas cosas, tentaciones de ira, de arrebatos, tentaciones de a dormir. Cuando sientes el llamado de orar y la tentación viene y te envuelve en una atmósfera de no ores. Eres tentado y se deja la tentación y no haces lo que tu espíritu en la necesidad está pidiendo para con Dios. Y entonces Jesús le dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu, ¿ves?, está dispuesto, pero tú y yo tenemos una lucha, pero el cuerpo es débil. En otras palabras dice, pero la carne es débil. Y cuando habla de la carne no está hablando de lo físico, sino de lo que trasciende al alma. Porque lo que trasciende al alma, donde está la voluntad, cuando hay cansancio, cuando hay cualquier tipo de circunstancia que hay en el alma, es la que no nos permite ceder a hacer, orar, vigilar, ayunar, leer la palabra. Y no solamente leerla, estudiarla. ¿Sabe qué hace Gigi Ávila? Gigi Ávila, en el libro que él escribe, La ciencia de la oración, Gigi Ávila dice, creo que en la página 22, de que él habían días que no leía la escritura
Y él decía, ¿sabe por qué ya habían días que no leía la escritura? Porque en ese día solamente meditaba en la palabra de Dios. O sea, el tipo te, por ejemplo, el tipo te leía este verso y en todo el día meditaba en el verso. Y lo leía una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que esa palabra quedaba arraizada en su espíritu y comenzaba a manifestarse. Porque la cuestión de la palabra de Dios es que no es leerla, es que tú la medites. Y el meditar la palabra de Dios, por eso que hay partes en los salmos que dice Selah, la palabra Selah, y lo podríamos estudiar. ¿Por qué? Medita en esto. O sea, pausa. Y hay una gran separación de un párrafo al otro. ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que hay un tiempo de meditación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en ese meditar, wow, es mi pastor, nada me faltará. En ese meditar, Gigi Ávila obtenía revelaciones y visiones por el Espíritu. No oraba, solo meditaba. Entonces cuando Gigi Ávila eso se impregnaba en su espíritu, eso comenzaba, esa palabra comenzaba a respaldarlo. ¿Por qué? Porque ya se hizo un hacedor de él. Por eso que en estos días el Espíritu Santo me ministraba. Si tú eres sustentado por mi palabra, entonces tú eres alguien en quien yo pueda confiarle mi palabra. Porque no a todo el mundo Dios le confía su palabra. Porque no todos son sustentados por su palabra. Muchos pueden predicarlo, muchos pueden enseñarlo, pero si no son sustentados por la palabra, entonces no son gente en quien Dios pueda confiarle su palabra. Entonces Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, velad y orad. No pudieron. Entonces, ¿qué pasa con Pedro y Juan? Se duermen físicamente. Sabrá Dios qué pensamiento. No, Jesucristo está orando, no puedo orar. No podían orar tan solo con Jesús. Ni siquiera una hora podían orar. Y ¿qué pasó cuando arrestaron a Jesús? Los agarró desapercibidos. Y cayeron en la tentación porque su espíritu no estaba avivado. ¿Y qué fue lo primero que brotó en Pedro? La ira. ¿Y qué? Le mochó la cabeza a uno de los soldados. La oreja. Y al mocharle la oreja, eso manifiesta cómo se levantó su naturaleza. Por eso él le dijo, tu espíritu quiere, porque yo estoy seguro que ellos amaban al Señor y disfrutaban cada segundo con el Maestro. Como tú y yo a veces sientes el deseo de predicar y meterte allá y tú dices, no, ¿a qué lo convierto yo? Y tú, wow, tú sientes esa gana, ese deseo, porque lo sentimos, ¿sí o no? Ese deseo de yo, no, y tú te imaginas tú pastoreando con un micrófono en la mano, llevando y las cornetas, la cuestión. Pero si en eso que tú sientes no hay oración, así como vino a la mente, así se y no velas. Y yo digo que también puede ser que Pedro no fuera negado a Dios, ¿verdad? Si él fuera estado orando y eso. Claro. Y es que si tú escudriñas la Biblia, tú te das cuenta que en ningún momento la Biblia enseña de que sus apóstoles intercedían con Jesús. Jesús se fue sobre el monte. Jesús se fue sobre el monte. Eventualmente, está bien. ¿Tú crees que Jesús le iba a negar a ellos un ratito? Venga, si Jesús amaba estar con sus discípulos. Pero ninguno, claro, como era el Mesías, ¿para qué va a estar orando? Él estaba ahí. Entonces, pero exactamente, ese era su pensamiento, pero tenían que hacerlo. Y es por eso que el Jesucristo le dice que en cuanto al ayuno, le dice, para que van a ayunar si estoy yo aquí, pues. O sea, si está el esposo, cuando el esposo se vaya, claro, entonces fíjate que en cuanto a ese tiempo que tenía con el Señor, ninguno de ellos tenía el sentir, porque todavía no habían nacido de nuevo. ¿Sabe cuándo nacieron ellos? Después que Jesús asciende al cielo y les deja el Espíritu Santo. Fue que ellos nacieron. Exactamente. Estaban adormecidos, su espíritu estaba adormecido. O sea, había el querer, el hacer, el avivar, pero no había el fundamento por el cual te mantiene a ti despierto, que es el Espíritu Santo. Ok. La carne no desea que el espíritu esté velando y esté despierto. Cuando estamos dormidos, lo primero que comienza a apagarse es el discernimiento de espíritu. Cuando tú estás dormido, lo primero que comienza a apagarse es
el discernimiento de espíritu. Ya no disciernes nada. Ya no percibes nada. Incluso te sientes que nada está ocurriendo en el mundo espiritual. Hay un silencio en tu relación espiritual. No sientes nada por qué pelear. No sientes por qué el discernimiento se está apagando o se apagó. ¿Estamos aquí en la iglesia? El que me diga a mí que está en el espíritu y se le apagó el discernimiento no es mentira. Porque el espíritu te permite discernir las cosas, lo que puede moverse en el mundo espiritual, lo que está sucediendo aquí, lo que está sucediendo allá. Pero si hay escasez de esto, es porque hay principios de adormecimiento. Ok. Segundo, dice, somos vulnerables ante la tentación, ya que la tentación se vence con una vida llena de oración y de discernimiento en el espíritu. Fíjese usted lo tremendo que es esto. ¿Cómo puede algo carnal dormir algo espiritual? ¿Cómo puede algo carnal dormir algo espiritual? Sin duda nosotros lo llamamos carne, pero la carne no es tu piel, sino los deseos y los síntomas que produce el pecado. La guerra que continuamente los demonios y todos los que nos rodean combaten para que no te alumbre Cristo. Carne, dice Juan Magni, la carne no es tu piel. La carne es lo que está en ti. Es el alma. No es el alma, la carne tiene mente, la carne también tiene voluntad. La carne es algo que se compenetró contigo. La carne es la voz, la carne tiene una voz que te habla. Y eso es la consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces la carne es como un aguijón espiritual que te seduce a inclinarte a los placeres del pecado. Entonces la consumación de los deseos de la carne es la decisión que tú tomas en aceptar lo que ella te está brindando. Por eso que la carne no puede actuar si tú no se lo permites. La carne te habla, la carne tiene una voluntad y tiene un pensamiento. Pero es tu decisión si tú accedes a la carne. Pero la carne es algo que es como que si se produce a través de ti mismo. O sea, no es que tú, yo quiero la carne, no. Se produce automáticamente en ti. Por eso que la demanda de Dios es crucificar. Dios no dice asóbala, escóndela, no. Crucifícala. ¿Y cómo yo crucifico la carne? A través de la cruz de Cristo y a través de una vida llena del poder de Dios. Porque ahí es donde la carne se revuelca, ahí es donde la carne deja de ser carne y deja de manipular tu vida. ¿Estamos aquí en la iglesia? Entonces la demanda es crucificar la carne. Efesios 5:14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, dice Pablo al libro de Efesios. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Nosotros estábamos en el mundo de entre los muertos. Una vez vinimos a Cristo, nos alumbra Cristo, nos resucita Cristo y nos hace uno con Él. Pero en este caminar, si no hay un velar, si no hay una atención, si no hay una búsqueda, si no hay una continua oración, si no hay una continua comunión, si hay una tibieza espiritual, vas a ser un cristiano zombie espiritualmente. Al raspado. Un cristiano zombie. Porque ahí prácticamente, como decía Pablo, despierta, levántate. Exacto, eventualmente. Mira, en un congreso puede estar el profeta de los profetas. Vamos a ir muy lejos.
Vamos a ir muy lejos. T.B. Joshua en su iglesia, 10,000 personas. Su iglesia. Ya él falleció, ¿no? Pero era un profeta que no afectó su iglesia, sino que afectó su país. Nigeria era el país más pobre de los pobres en el año 1889. T.B. Joshua fue ungido como profeta y comenzó a pastorear en su iglesia en el año 1990. Y desde el 1990 el país en 5 años fue próspero. El país fue abundante. Los presidentes eran temerosos de Dios. T.B. Joshua se sentaba con los presidentes. T.B. Joshua cambió su país. Entonces tú preguntas, ¿cómo un hombre puede transformar tu país? Es ilógico, no es bíblico. Sí es bíblico. Josué cambió su nación. Moisés trastornó su nación. Jesucristo trastornó. Todos los grandes hombres de Dios que se someten a Dios impactan la atmósfera, el territorio, el lugar. ¿Y a qué voy con esto? De que en su iglesia iban mucha gente, y vamos a decir que el 60, el 50% de los que iban a la iglesia iban a ver a T.B. Joshua, pero otros iban a ver a Jesús. Pero aunque había profeta de Dios, poder de Dios, milagros y liberaciones de demonios, había gente que no era libre. ¿Por qué no son libres? ¿Por qué si hay un espíritu de resurrección? ¿Por qué si está la vida en un hombre? ¿Por qué si está ministrando unción? Si tú no te pones de acuerdo en conectarte con el espíritu, en ser redarguido, en reconocer que necesitas a Dios, puede estar la unción de sanidad y tú no ser sanado. Porque esto es por fe. Usted puede estar en este servicio y Dios puede hacer cosas grandes y tú ir a la multitud y en la multitud nadie recibió nada. Oye, ¿será que soy yo? ¿Será que no oré? ¿Será que no? Y esto es lo que muchas veces frustra a un hombre de Dios. Cuando tú comprendes la dignidad y la identidad que tienes en Cristo y que donde quiera que tú ya llegues, su poder y su gloria te respalda, pero que hay una auditoría, hay un pueblo que está allá atado, que está totalmente cautivado, pero que ese pueblo lo único que necesita es tener fe en Jesús y declarar que Jesús lo va a liberar. Lo que vas a decir, Pablo dice, levántate. Jesús le decía al paralítico, levántate. Ya la sanidad está hecha. Acciona. El paralítico venía con fe y se levantaba y caminaba. Porque la fe se mueve a través de la acción. Entonces, ¿qué pasa? De que es necesario de nosotros despertarnos. Pero entonces el despertar no es que va a venir el poder de Dios. Porque ¿sabes que no hay nada más frustrante? Que tú ores por una persona. Tú ores por una persona hoy y la persona se llene hoy. Y dentro de 1 mes, 2 meses, la encuentres en una condición hasta peor. Y tú dices, oye, pero ¿será que mi oración no fue suficiente? No, no es que tu oración no fue suficiente. Es que la persona no fue suficiente en Dios. Necesitamos reconocer nuestra condición espiritual para decir, estoy dormido, se me apagó el discernimiento, ya no hay fuego en mí, ya no hay querer como el hacer para Dios, cambié mi placer, necesito despertar. Ok, ya sé y conozco el camino, ya sé quién me despierta, ya sé, ok, tú por eso no dejas de ser hijo. Porque el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Nunca vas a dejar de ser hijo aunque estés endemoniado. Dejas de ser hijo cuando vives tu vida a tu manera y te quedas en la condición espiritual en que tú te encuentras. Ahí dejas de ser hijo, y no por Dios, por ti. Porque dice la palabra que a estos los que creen en Él serán llamados hijos de Dios, los que no son engendrados por carne y por sangre. Entonces, si yo soy hijo de Dios, entonces todo hijo que es procreado por genética de Dios tiene que tener patología de su papá. Entonces, yo soy cristiano, que es lo que yo estaba escribiendo en el libro, parte de lo que escribí en el libro. O sea, yo me llamo ser hijo de Dios, pero no tengo ninguna patología de Dios. ¿Cómo así? La Biblia me dice en Juan 1 que los que no son engendrados por carne y sangre humana, sino que son engendrados por Dios. Aunque eventualmente Dios no me está pariendo, pero hay una Shaddai que sí me pare, y eso ya lo hemos hablado. Hay una maternidad en Dios. Entonces, si yo soy su hijo y yo cambio de genética de pecado a la genética de Jesús mediante su sangre, entonces, ¿dónde está el parentesco de Jesús en mí? ¿Dónde está su patología en mí? No tiene lógica, y no es lógica, es Biblia. Por eso Jesús dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de mi Padre. O sea, sé como yo.
Porque si yo soy tu padre, tú tienes que tener parentesco. Yo me parezco a mi papá en facciones, en carácter, en cómo me paro, como dice Mike, porque en mi sangre llevo su patología, su genética, Hernández, igualmente que mi mamá. Entonces, si en mí está la sangre de Yeshua, si en mí está el linaje de Jesús, por la fe, o no lo dice la palabra, que recibimos un cambio. Entonces tú te preguntas, ¿qué está pasando en mí que no me estoy pareciendo a mi Padre? Sencillo, te estás dejando vencer por alguien que fue legalmente vencido por Cristo. Ahora pon las cartas sobre la mesa y date de cuenta en qué le estás fallando a Dios, o en qué te estás descuidando, o en qué no te estás pareciendo en Él. Con el ventilador controlado. Entonces, tú comienzas a entender que necesitas parecerte a tu Padre. Y eso es un trabajo donde tú cultivas. Es como tú llegar al terreno, tienes que, como trabajábamos allá, arar la tierra, machetear la tierra, tumbar los rastrojos. Eso es un cultivo para que sea sembrada la vida de Dios a través de ti. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Un día solamente? 2 días solamente, o 1 mes solamente? No, es constante. No, pastor, pero es que vienen bajas. Obvio que van a venir bajas. Obvio que va a venir el adormecimiento. Obvio que van a venir los estupor. Obvio que Satanás va a enviar sus emisarios para dañarte, para destruirte. Pero entonces es el grave error, que es lo que yo venía hablando con el Señor. Padre, es que estamos sirviéndole, o estamos creyendo en un Jesús que parece que su victoria fue temporal, cuando la Biblia me dice que Satanás fue legalmente vencido. Entonces, o no me estoy apoderando de la palabra, es lo que yo digo, o no me estoy dejando sustentar por su palabra, que no estoy portando su palabra. Oye, a mí me podrá faltar la plata, yo no podré tener dinero, no podré quizás tener muchas cosas, pero a mí me sustenta la palabra donde dice: de cierto te bendeciré y te multiplicaré donde quiera que tú vayas. Me sustenta la palabra que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esa palabra me mantiene despierto, porque me está sustentando. Y aunque mis ojos no lo estén mirando, mi espíritu se está alimentando. Y eso me da la fuerza de moverme sobre esa palabra. Pero ok, si yo sé todo esto aquí, pero estoy dormido aquí, no me muevo en lo que dice su palabra, entonces lamentablemente voy a ver la promesa de Dios como algo incumplible. No voy a sentir avance en mi vida espiritual. ¿Sí me está entendiendo? Cuando caemos en el adormecimiento espiritual, los síntomas más contundentes son no orar continuamente, sentir debilidad espiritual o cansancio, cargas que te oprimen, sentimientos o baja autoestima, comodidad espiritual, desinterés, flojera, entre otras. Todo esto al final produce muerte. Uno de los problemas, aquí voy, uno de los problemas que hablábamos ayer de Elí era precisamente eso. Elí era sacerdote, ¿cierto? Era el encargado por generaciones, le tocó a él cargar con la responsabilidad del sacerdocio. Pero ¿qué pasa con Elí? Que Elí vino sueño espiritual. Vino lo que dice Pablo, sueño espiritual. Y se le olvidó que él era responsable de no dejar que el fuego del altar se apagara. ¿Usted sabe desde cuándo estaba ese fuego encendido? Desde Moisés. Y ese fuego no era el que tú prendes en la cocina o a través de un fósforo. Ese fuego, teológicamente, dicen los que saben,
que fue el fuego que por primera vez descendió del cielo como aprobación de Dios de su presencia en el altar sobre los sacrificios. Y la única manera de mantener el fuego de Jehová, que vino de arriba, tenía que echarle leña, y no cualquier leña, la leña especial. Y esa leña, no recuerdo el nombre, tenía un perfume, la madera tenía un perfume. Entonces, ¿cuál era el trabajo del sacerdote? Mantener leña. Pero la revelación de esto es que las personas tenían que hacer una ofrenda, el pueblo tenía que hacer una ofrenda de leña por familia para mantener el fuego. Entonces la leña representa tu relación con Dios, tu oración y tu búsqueda. El fuego es de Dios. Pero si tú no le echas leña al fuego de Dios, ¿cómo se mantiene lo de Dios? En tu vida, en tu casa, en tu altar. Y Elí se le olvidó esto. Y dejó a sus hijos, unos irresponsables, malcriados, mal enseñados, llenos de demonios, endemoniados. Mientras él estaba gordo, cómodo, durmiendo. Entonces la representación de Elí es que dormía ante sus responsabilidades. Si tú te duermes, ok, somos un cuerpo en Cristo, Iglesia te dice porque dos son mejor que uno, porque si el otro lo levanta. Pero hay personas que llegan a un nivel de adormecimiento espiritual que aunque le envíen a ti billoso y lo resuciten, no se van a despertar. ¿Por qué, dígame usted? Porque es tu responsabilidad mantener tu fuego en tu altar. Yo puedo predicarte hoy. Pero el día de mañana a ti se te puede olvidar lo que yo dije hoy. O sea, no es que mi palabra, no es que la palabra de Dios a través de mi boca no efectúa. Es que es problema tuyo, Ramón. Es que tú tienes una vida espiritual. Es que tú tienes un espíritu. Ahora, si tú aceptas la palabra y tú dices, es real en mi vida, yo levanto mis manos y en el nombre de Jesús yo voy a romper esa pared y reconocer que hay una bendita pared que se pone enfrente de nosotros y nos separa de la relación con Dios. Yo reconozco, Señor, que he sido irresponsable con mi salvación. Ahora, ¿cómo irresponsable con mi salvación? Que me he quedado estático en mi vida espiritual. Y por eso hoy por hoy estoy dormido espiritualmente. Entonces, o me consume el afán, o me consume la circunstancia, o me consume el dinero, pero el adormecimiento te quita el placer de Dios. Elí se le acabó el placer por Dios. Porque cuando a ti se te acaba el placer por Dios y tu placer es otra cosa, si mi placer es la palabra de Dios y algo, Satanás viene, no, lo tengo que dormir, y te adormeces. Viene el adormecimiento, Satanás cambia tu placer. Y cuando cambia tu placer, lo de Dios viene siendo segundo lugar. A Dios no le gustan sobras de nadie, porque Él es rey, soberano, y sobre la tierra y sobre Él se sustentan todas las cosas. Y el problema de la iglesia es creer que Dios necesita de nosotros. Y lo que nosotros no sabemos es que Dios dice, no es que yo necesite de ti, es que tú sin mí no puedes, y por eso te insisto en que estés conmigo. Ah, pero si mi placer no es su presencia y otra cosa es mi placer, entonces no estoy siendo responsable para con Dios. Ni estoy siendo responsable. Entonces, lamentablemente, no soy alguien en quien Dios confía un ministerio, un llamado. Tengo que decirlo, porque es así, la palabra lo dice. El que anhela el obispado tiene que ser un hombre de una sola mujer, no dado al vino, hombre dado a la oración, hombre esto, lo otro. O sea, si tú anhelas ser grande en Dios y anhelas a lo menos ser usado por Dios, porque ya eso es cuestión de personalidad, porque Dios te escribió un ministerio, te escribió un propósito, te escribió un plan para tu vida, pero tú tienes un destino. Pero ¿qué hace el diablo? Satanás cambia el destino de las personas. Ahora, ¿por qué cambia el destino de las personas? Poniéndole circunstancias.
Si Dios dijo que yo iba a hacer esto, Satanás me pone una circunstancia. Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto. Israel tenía un destino, era Canaán. Pero ¿qué no hizo Satanás para trancar el destino? Le puso circunstancias a Moisés. Le puso un mal rojo a Moisés, que Moisés tuvo que mirar, bueno, ¿qué pasó? Tú dijiste que sacar al pueblo, vienen los egipcios a matarnos. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué me preguntas? Levanta tu vara. A mí no me preguntes nada. Yo te dije que tu vara era la señal de mi poder en ti. O sea, no me preguntes nada, ya tú y yo hablamos. Pero una circunstancia estaba intentando negociar el destino de Israel. Y si Moisés se quedaba pegado, lo mataban. Tuvo que levantar la vara, y cuando él levanta la vara, el mar se abre en dos y Dios envía fuego del cielo para parar a los egipcios y rodearlos con fuego mientras el pueblo pasa. ¿Estamos aquí en la iglesia? ¿Estamos entendiendo? Entonces tu responsabilidad, Elí, representa, mira, Elí era muchas cosas, porque aunque era sacerdote, Elí estaba cómodo espiritual. La comodidad espiritual es mortal para el Hijo de Dios. Es muy, muy, muy mortal. ¿Qué le pasa a Elí? Elí perdió la vista. Elí era gordo, había gordura en Elí. Había desinterés y desapego al deber del altar. Por eso es que Dios levanta al profeta Samuel. Como le dije, había un fuego que era de Moisés. Esa era sacerdote. Fíjate usted la revelación. Elí tenía que mantener el fuego del altar. Pero la gente tampoco estaba interesada en eso. No, es que el pueblo no es como ahora. Nadie podía entrar en el altar. Nadie podía entrar No, en el- la expiación era responsabilidad del sacerdote y de los hijos. Pero la gente tampoco llevaba leña, entonces. No, sí había todo. Todo había. El pueblo hacía todo lo que Jehová mandaba. El problema era Elí. Ya, vayan ustedes, hijos. Enviaban a los hijos. ¿Y qué hacían los hijos? Dice la palabra en 1 Samuel 3. Dice la palabra que los hijos de Elí sacaban lo mejor para ellos y de paso no separaban la grosura del animal, sino que todo lo quemaban afuera, invalidando las leyes levíticas dadas por Dios. Entonces eso era una asquerosidad, carne por aquí, hígado por allá. Esa cosa, solo el frutifacto estaba en el altar de Jehová porque lo hacían de malaganoso. Y Elí gordo, y por eso es que cuando Ana va, Elí la juzga. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Entonces la ceguera física trasciende a la ceguera espiritual. La gordura física trasciende a la gordura espiritual. Hay gente gorda espiritual. Tiene tanto que dar y no dan nada. Puro. Llenos de mosto con esas ovejas que están parásitos espirituales. Y Ana dice, no, es que yo no estoy borracha, sino que he orado tanto que la oración me dejó mal. O sea, el cuerpo la descompensó. Ok, no sabía. Chico, si tú eres un sacerdote, un hombre de Dios. O sea, ¿dónde está tu discernimiento, pues? Ahí tú manifiestas las consecuencias del perdón. Estamos hablando de un tipo, el papá, que por esto mira dónde quedó, muerto. Él y su descendencia. Por dormirse y por ser irresponsable en su deber. Ahora, ¿qué pasa ahorita? Que como estamos bajo la gracia, yo estoy bajo la gracia, la achacó todo a Dios. Yo estoy bajo la gracia. Yo no estoy bajo la ley. Yo estoy bajo la gracia. Yo estoy bajo la gracia. Usted está bajo la gracia, usted está bajo la ley de Dios, usted está bajo la gracia de Dios y por lo tanto usted tiene que tener una vida y yo una vida que le agrade al Señor. ¿Somos imperfectos? Sí. Por lo tanto, por esa imperfección es que nosotros tenemos que esforzarnos cada día más. El acomodarnos espiritualmente trae consigo desinterés y sueño. Acomodarnos es como vivir una vida de oración bajo una rutina
tus días bajo una igualdad y tu crecimiento espiritual con el Espíritu Santo ya no es importante como lo era antes. El ya soy salvo, el no puedo perder mi salvación, entre otras cosas, te hace estar desinteresados de una vida llena del Espíritu Santo. La vida de un hijo de Dios o de un cristiano debe estar fundamentada en la continua presión de Dios. Si tú no te presionas, ¿quién te presiona? Si tú no presionas tu yo, ¿quién no te presiona? La Biblia dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Pero si tú no te presionas, ¿quién te va a presionar? Porque yo te puedo presionar y te vas a molestar. Si no se falta nada, maravilla. Pero si tú no te presionas y si no atiendes a la voz del Espíritu Santo, que es Él, te va a presionar. Entonces, ¿cómo acabas con tu conflicto? ¿O cómo acabamos con tu conflicto? Los demonios trabajan a base de lo que estudian de ti. Estudian tus debilidades, tus ansiedades, tu cansancio, tus cargas, tus sueños naturales, entre otros. Es así como el espíritu de estupor y de comodidad espiritual te arroja. Isaías 61 dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Levántate y resplandece. Entonces, es bueno estar en el sueño. No. Y si estos hombres vivían, que hace poquito tiempo Jesús se había ascendido al cielo y ya estaban diciendo que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Y mira el tiempo donde estamos y esta palabra aún sigue aquí. O sea, ¿hay que ignorar esta palabra? No. Porque estamos viviendo tiempos de tinieblas. Porque dice, la noche está avanzada. O sea, el tiempo se está acelerando. Y se acerca el día. ¿Cuál día? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. O sea, ármate, vístete. Y aquí es donde yo voy. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, ni borrachera, no en lujuria, ni laxidia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Hay una revelación muy, muy profunda de esto. Quiero que yo le diga a Lucas, en el mundo espiritual tú tienes vestimentas. Jesús dice, la revelación dice, yo vengo a buscar una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Quiere decir que hay manchas, hay arrugas, hay suciedad en las vestimentas. La revelación del hijo pródigo, cuando el padre le dice al hijo pródigo, ve a mi ropero, ve ahí y ponte algo de mi ropa. Proféticamente, en Dios nosotros tenemos vestiduras que nos representan como hijos de Él y como gente del Espíritu en el mundo espiritual. Pero hay gente que tiene mucho tiempo con sus vestimentas sucias y con sus vestimentas cansadas. Ahora, ¿cuál es la vestimenta correcta que debes de tener? La vestimenta de Jesucristo. Vestidos, dice Gálatas 3:23, dice, revestidos de Cristo Jesús. Entonces, si yo me revisto de Jesús, si yo me revisto de sus vestiduras, si yo meto mi mano en su escaparate y me pongo algo de Él, yo voy a manifestar lo que soy en Él y para Él. O sea, hay gente que tiene mucho tiempo con vestiduras viejas que necesita ser cambiadas. Josadá en Ezequiel, en Zacarías 3, dice, quítenle la vestimenta vieja y pónganle una vestimenta nueva. Era sacerdote, pero le cambiaron de vestimenta. Entonces, es necesario que tú y yo seamos transicionados cierto tiempo en Dios. O sea, tú no puedes quedarte con la lengua que hablaste hace 2 meses. Tú no puedes quedarte con esa vestimenta. Porque hay otra vestimenta más de gala. Ahora, si tú te quedas con esa vestidura espiritual, si tú te quedas con ese episodio espiritual, Dios te ha estado comprando ropa y tú ni siquiera la has visto. Dios te ha estado dando armadura y tú ni siquiera le has pagado uno.
Dios te ha querido llevar de poder en poder, como dice Salmo 84, pero tú no has entendido eso. ¿Por qué? Porque hay un adormecimiento. ¿Por qué? Porque hay una comodidad. ¿Por qué? Porque ya hablé en lengua, ya fui bautizado, ya fui esto, ya Dios me levantó, ya. No, hay más allá. Hay mucho más para los que están en Cristo Jesús. Porque tenemos que andar de día y debemos vestirnos del Señor Jesucristo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que ya hay palabras, y no es que su palabra sea vieja, no, sino que ya hay revelaciones en la cual Dios me dice, gírala papá, gírala, ya, ¿cuándo vas a predicar eso? Gira la revelación. Hay momentos donde yo siento que ya por la guerra espiritual, por la liberación, siento que necesito ser transicionado. Es algo que mi espíritu nace. Y yo le digo, Señor, siento que necesito ser lavado. Lávame y cámbiame de vestimenta. En un momento de oración, de revelación, viene el Espíritu Santo, te llena, hablas en lengua, te metes en el fuego y te sientes como nuevo. Entonces yo necesito ser como el vaso que se mantiene en la pila, constantemente llenándose. ¿Estamos aquí en la iglesia? Entonces, hay vestiduras que tienes que cambiar. Hay mentalidades que tienes que cambiar, reformar. Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovarse. La palabra de Dios es una y es para siempre, pero su palabra se renueva día tras día, porque servirle a un Dios que aunque es ayer, hoy y por los siglos, pero un Dios, y quedarnos en el Moisés un ejemplo, y no trasladarnos a lo nuevo que Dios trae, entonces vas a vivir siempre en un desierto, vas a vivir siempre en esto, en lo otro. Necesitamos entender que Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Pero dice la palabra, después que despiértate porque su venida está cerca, sal del adormecimiento, levántate del sueño, porque tu salvación está cerca. Despiértate, sacúdete, dice Isaías. Pero dice, después que dice, vístete de Cristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Yo quiero que usted vaya a Santiago, vamos por aquí, si lo consigo, para terminar. Santiago 1, verso 13. Santiago 1, 13. Santiago 1, 13. Santiago 1:13. Amén. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces Pablo me dice, no proveáis. Y Santiago me dice, cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. O sea, por su propio pecado, por su propia tentación, por los mismos deseos de la carne. Entonces, la palabra de Dios es esta. No le sigamos proveyendo. No le sigamos satisfaciendo a Satanás para nuestra destrucción. ¿Cómo así? Bueno, deja de hacer lo que estás haciendo, que tú sabes y yo sé que para nada me hace crecer espiritualmente.
Sea perder el tiempo, sea dejar de orar, sea de leer la Biblia, sea de ayunar, sea de tener una comunión con el Espíritu Santo, sea de estudiar su palabra. Deja de proveerle a tu carne para que no sea consumada en tu vida la muerte. Nosotros, hay que reconocer, le proveemos a la carne, ¿sí o no? Le proveemos a la carne, provéele al Espíritu Santo que está en ti. Pero hay gente que le provee a su carne y sabe que está mal, pero sigue proveyéndole la carne. Entonces cuando viene la muerte, tiene que venir el Espíritu Santo corriendo a resucitarte de nuevo. Entonces no podemos proveerle a la carne. Tenemos que seguir revistiéndonos de Cristo. No podemos rendir. ¿Usted cree que si yo fuera una persona pesimista, yo no tuviera predicado el Evangelio? Primero porque a veces te llegan desánimos ministeriales, cansancio. Yo le proveo a mi carne, no sirves. No vas a lograr nada. Tanto que tienes en Dios, si nadie te ve, nadie te busca, Dios no te lleva a ningún lado. Le proveo a mi carne la solución de matarme. Hay gente que le provee a su carne. Yo sé que no están aquí esa gente, pero le proveen a su carne. Le proveen a su carne. O sea, le dicen al diablo, pues, dale, dame la puñalada aquí, pero me la das bajito. Y el diablo, ¡ay, chico, calidad! Vente. ¡Ta! Y después que estás desangrándote, Padre, bajo la ley de vida en Cristo Jesús. Ahí sí viene la vida de Jesús en ti. Pablo lo está diciendo y Santiago lo dice. Yo soy seducido por mi tentación. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu placer? ¿Cuál es tu placer en este momento? O sea, tu placer, ¿cuál es ahora? ¿Cuál es tu placer? ¿Qué te durmió? ¿Qué te adormeció? ¿Qué te quitó el interés por la presencia de Dios? O sea, si tenías un placer en Jesús, porque ahora el placer se acabó, algo tuvo que acabar. Le proveíste la herramienta a Satanás para que quitara tu placer. David era un hombre que David decía, yo prefiero estar un día en su presencia que 1000 años fuera de ellos. ¿Por qué? Porque David entendió que su placer no podía ser cambiado por otra cosa. Aunque tus circunstancias intenten negociar lo que Dios te dijo. Que eso es otro problema. Dios te ha dicho cosas, Dios te ha dicho cosas, pero esas cosas que Dios te ha dicho, Satanás intenta negociarlas contigo para que tú dejes de creer en la palabra que se te fue dicha. Entonces, me acomodo. Entonces, al yo acomodarme, viene la baja espiritual. Y cuando viene la baja espiritual a mi vida, entra el desinterés, la flojera, la apatía. Y los demonios comienzan a trabajar. ¿Tú crees que los demonios no están picados? ¿Tú crees que los demonios no están haciendo una y otra maniobra para que tu vida espiritual se destruya? Bueno, a esta no la mato yo físicamente, pero la hago que se muera en el Evangelio. Porque Satanás sabe las demandas de la monarquía celestial. Satanás sabe que caminar en la monarquía celestial es bajo la gracia, pero también bajo leyes instituidas por nuestro Rey Jesús. Y que si Él es nuestro Padre, tenemos que tener patologías de Él en todos los sentidos. Y que aunque no es fácil y que aunque es difícil, su palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Si Él lo dijo, entonces yo me aferro a la bendita, sustentada palabra de Jesús. Hay momentos que yo quiero tirar la toalla. Hay momentos que incluso mi mente ha deseado nunca haber sido ungido como profeta, nunca haber sido ungido como pastor. Eso pasa por mi mente muchas veces. Pero me acuerdo de la palabra de Dios en el momento de mi proceso, de mi sufrimiento, y que he visto el cumplimiento de una a otra palabra, a pesar de que he fallado muchas veces. Pero algo que te caracteriza como un hombre fiel, que intentas imitarlo y que debes imitarlo, porque tenemos en nuestra sangre su genética. Porque si tú no crees que en tu sangre está la sangre de Jesús, entonces vas a vivir tu vida para ti.
¿Estamos aquí en la iglesia? Ahora, no, yo acepté a Jesús, yo acepté a Cristo. Yo lo amo y Él me ama. Tú lo amas y Él te ama. ¿Pero qué? ¿Te está sustentando o qué? Ok, porque ¿a qué reino? O sea, ¿a qué reino perteneces tú? O sea, si tú fuiste cambiado de ciudadanía, o sea, ¿qué pasa? No, pero es que es difícil. Ok, es difícil, lo entiendo. Su palabra lo dice, Pablo lo dice, pero lo dice. Toda la Escritura lo dice. Pero así como dice que es difícil, también dice que hay un Jesús de poder, también dice que hay un Espíritu Santo que te libertará, hay un Espíritu Santo que cumplirá su promesa, que por su gracia te da riqueza, que te da fortaleza, que te ayuda en sus dificultades. Yo a veces quisiera que los 12 apóstoles bajaran del cielo un momento, hicieran una conferencia y nos explicaran cómo hicieron ellos para ser tan efectivos. Porque es que somos tan enrollados como evangélicos. Oye, porque es que tú lees la Biblia y tú dices, no, estos tipos son banderas. ¿Cómo escribieron algo tan? Pero eso lo vemos escrito aquí, pero tú sabes, esta Biblia está pagada por sangre. Esto que tú y yo cargamos está lleno de sangre, desde que comienza hasta que termina, por gente que dieron su vida por Jesús. Esto que tú lees y que yo leo está pagada por sangre. Entonces no esperes que algo pagado por sangre tú lo pagues con sueño. Buena palabra. No, amados, de ninguna manera. Es lindo cuando Dios te profetiza y te dice, así te dice el Señor, varón esforzado, irás a las naciones, profetizarás y te usaré en sanidad y te usaré en milagros y te usaré en lo otro. Ok, chévere. Ese es el primer paquete. Y tú llegas así, ok, ¿cuál es la primera nación? No, la primera nación es Gólgota. La primera nación es camino del Gólgota, y en ese camino hay 40 menos un látigo, hay una lanza que te van a meter, hay unos clavos que te van a meter en las manos y los pies, hay un escupitazo, hay un bofetazo, hay una cruz que pesa 50 kilos, hay un camino de más de 150 kilómetros. Tu ministerio comienza en la cruz del Calvario, porque si fue pagado por sangre también es pagado.